Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar en este día, un día muy especial para nuestro Colegio de Contadores de Chile, ya que hoy celebramos 62 años desde que partió nuestro colegio un 13 de septiembre de 1958. Así que un abrazo cariñoso para todos nuestros colegas, porque hoy también estamos realizando esta actividad como parte de nuestro programa, ¿cierto?, de la celebración del Día del Contador. Y hoy en una forma especial, en una forma única, como lo es unir las regiones de Magallanes y de Ñuble a través de nuestros presidentes, de nuestros consejos regionales de Magallanes y de Ñuble. Así que doy la más cordial bienvenida a, tengo aquí anotadito, porque su segundo apellido no me lo sé bien, don Adolfo Canales Huentelicán y don Roberto Bustamante. Bienvenidos. Gracias por colaborarnos y por poder participar. Muchas gracias. Vamos Muchas gracias. Okay, sí. Vamos a partir porque en esta presentación queremos compartir con todos ustedes dos temas esenciales también y vitales para el quehacer de nuestra profesión. Por un lado, estaremos con don Roberto Bustamante refiriéndonos, y bueno, él refiriéndose al tema de los impuestos electrónicos, que es un tema que está también muy actual. Y luego también tendremos la presentación de don Adolfo Canales, porque él nos tiene una sorpresa y toda una clase también destinada a la elección, ¿no?, del régimen tributario y las explicaciones referidas también a los nuevos regímenes que parten este año. Así que bienvenidos todos y los invito a disfrutar de esta presentación y esta charla que tendremos el día de hoy. Con ustedes dejo a don Roberto Bustamante. Bueno, me ha correspondido hacer una presentación sobre una materia relativamente nueva. Recién ahora, a contar del 24 de febrero del año 2020, el Ministerio de Hacienda, a través de la promulgación de la ley 21.210, ha establecido algunos impuestos, principalmente el IVA, a los servicios digitales. Para lo cual yo he preparado este material que contiene una pauta que se refiere a la economía digital a nivel mundial, la ley 21.210, que es la que genera la modernización tributaria. En el punto 3, los principales alcances relativos a la materia de esta mesa de conversación. En el punto 4, las exenciones. Y finalmente, la armonización entre las diferentes leyes que intervienen en esta materia, que son la ley de la renta, decreto ley 824, y la ley del IVA 825. Respecto a la economía digital, es solamente esto como para colocar en contexto de lo que vamos a tratar. La globalización ha permitido a la economía de los países que éstas interactúen. Por tanto, se han creado muchas formas de hacer negocios, de prestar servicios, de adquirir algunos servicios desde el extranjero. Y las entidades fiscales por lo mismo se han visto complicadas a la hora de la aplicación de los impuestos de los países y respetarse entre ellos, porque cada país quisiera que a sus arcas fiscales ingresaran los tributos. Y entre otros aspectos se ha debido considerar la territorialidad en cuanto a la fuente generadora de la renta, por un lado, y por otro lado, quién goza o usa el beneficio, en qué lugar está ubicado. La ley 21.210 de modernización tributaria, respecto a esta temática por la cual estamos acá y trata esta presentación, aplica nuevas definiciones, modifica algunos artículos, crea otros artículos y regulariza la materia. Por ejemplo, en el artículo 3 del decreto ley 825 dispone de un sujeto pasivo. La dirección podrá disponer mediante una o más resoluciones que los emisores de tarjetas de pago, tarjetas de débito o crédito, es decir, los bancos, retengan el impuesto contemplado en la ley respecto de operaciones realizadas
con prestadores domiciliados o residentes en el extranjero. El artículo 5 del Decreto Ley 825 estableció que la ley gravará los servicios utilizados en el territorio nacional, sea que ésta se pague en el extranjero. Entonces, tratándose de servicios del nuevo artículo 8, letra N, de esta misma ley, prestado en forma digital, se presumirá que se está utilizando en el territorio nacional cuando concurran dos de las siguientes situaciones. Por ejemplo, que la IP del dispositivo utilizado como usuario se encuentre en Chile, que la cuenta, ya sea tarjeta de crédito, de débito, se encuentre registrada en Chile, que el domicilio indicado por el usuario para la facturación se encuentre ubicado en Chile, es decir, que sea un contribuyente, y que la tarjeta SIM de celular sea chilena, es decir, el 56. Luego se establece un sujeto del impuesto, porque acá surge la pregunta, ¿y quién tiene que pagar este impuesto? Y eso está establecido en el artículo 11, letra E, donde agrega el sujeto responsable del impuesto establecido en el cambio de sujeto. El beneficiario del servicio, cuando es contribuyente de este tributo, es decir, es contribuyente de IVA, él es el sujeto del impuesto, por lo tanto, él es el que emite una factura de compra y retiene IVA, por lo tanto, remesa al extranjero el neto, por decirlo técnicamente, y el impuesto lo paga en el formulario 29, código 39, como IVA retenido. En la lámina anterior, cuando la prestación es a una persona natural, es la tarjeta de crédito o débito y es el banco el sujeto del impuesto y es el que lo paga. Luego tenemos las exenciones, y estas están establecidas en el artículo 12, letra E, y dice que los ingresos no constituyen renta según el artículo 17 de la Ley de la Renta, no estarían afectos a este IVA, y también los que estén afectos al impuesto adicional del artículo 59 de la Ley de la Renta, porque la Ley de la Renta tiene, por especialidad, tiene más fuerza que la Ley del IVA, entonces cuando usted afecta a impuesto adicional, es el impuesto adicional el que se paga y no el IVA. Salvo que por algún acuerdo de los convenios de evitar doble tributación no quede afectado a impuesto adicional, entonces sí, y si es un hecho grabado del artículo 8, letra N, paga IVA. Respecto de la armonización de las leyes que intervienen en esta nueva materia, que son la Ley de la Renta y la Ley del IVA, tenemos que cuando los servicios del artículo 8, letra N, que es los servicios digitales, un artículo nuevo, tenemos que tener cuidado o tener la precaución si es un hecho grabado con el artículo 59 de la Ley de la Renta, esto es el impuesto adicional. En el caso de que sí esté afecto a impuesto adicional, tenemos que enseguida ver si el servicio se está prestando a una persona natural o es un servicio entre empresas. Si es a una persona natural, tenemos que ver si hay alguna exención del artículo 59. Si la hay, significa entonces que ese servicio queda afecto a IVA. Entonces, después vamos cuando está afecto a impuesto adicional, pero el servicio es prestado entre empresas, B2B. En ese caso, si aplica alguna exención de impuesto adicional, no se aplica el impuesto adicional y entonces aplica el IVA. Por otro lado, cuando el servicio del artículo 8 no estaba afecto a impuesto adicional, entonces aplica el IVA. Los dos cuadros verdes y siguiendo el flujo son los momentos o las ocasiones en que el servicio digital se encuentra afecto a IVA. Eso sería lo que a grandes rasgos, esta es una materia nueva. La idea de esta presentación es colocar en la mesa el tema, hay mucha más materia, por lo tanto es algo que tenemos que prestar atención, puesto que los clientes hacen algunas transacciones vía estos medios tecnológicos y hay algunas diferentes formas a través de software, intermediación. La intermediación se refiere
a que cuando se utiliza alguna empresa que interviene en la relación entre personas. Por ejemplo, un caso típico es el Uber, en donde la persona, estando en Chile, se conecta a una empresa que está situada en el extranjero, que no se sabe en qué país pudiera estar, y ese servicio de Uber es el que va a estar afecto IVA, no así la tarifa que el usuario le paga al transportista, porque un transporte pasajero es un hecho no grabado de IVA en nuestro país. Entonces, cada situación tiene un trato especial. Pudiera ser también que uno pidiera un servicio de pedidos ya, por ejemplo, que también son dos situaciones, dos hechos económicos. Una es el servicio del pedido, que lo compren, lo traiga, ese es un servicio, y el otro es el producto subyacente, el activo subyacente, que es el producto que yo estoy comprando. Entonces, en algunas situaciones hay dos hechos grabados con IVA, y en otras solamente es el servicio que es el que estamos analizando en esta conversación. Es lo que pudiera aportar Oscar. Gracias. Roberto, al respecto, así a modo muy simple, se entiende que particularmente por todo lo que tiene que ver con las transacciones a través de Internet o por medios digitales, puede ser que veamos un aumento de los precios a raíz del IVA. Es prácticamente obvio, ¿o no? Sin duda, porque hasta antes de la aplicación de esta norma, muchos servicios pagados al extranjero, el Netflix, el Uber, el Spotify, para escuchar música, películas y traslado, no eran hechos grabados con IVA, estos servicios, por lo tanto, tenían un precio neto, digamos de alguna forma. Por tanto, con la aplicación de la ley y el IVA es un impuesto al valor agregado y que lo paga el consumidor. Por lo tanto, sin duda alguna, hay un aumento del 19% al consumidor. Y una segunda consulta, respecto, por ejemplo, al tema de las transacciones a través de redes sociales, porque es muy común, ¿no? Hasta yo he publicado, vendo mi bicicleta por Facebook. Sí. Pero las redes sociales, por ejemplo, aún en esta ley no son objeto de grabarse o alguna fiscalización al respecto. Yo creo que es la informalidad la que hace que no pagues impuestos, pero a mi juicio, mi criterio dice que tú en la red social estás publicitando tu bicicleta, por lo tanto la publicidad es un servicio grabado de IVA. Otra cosa es que al no ser fiscalizado no existe el control y no se te aplique, pero debieras pagar el IVA. Ahora, otra cosa es el producto que tú estás vendiendo, que es el activo subyacente, que es la bicicleta. Al venderla tú, un contribuyente, persona natural, que no tuvo derecho al uso de la compra, al crédito fiscal, no se le aplicaría el artículo 8º, letra M. Pero si fuera un contribuyente afecto a estos impuestos porque es contribuyente, además tendría que pagar el IVA por la venta de la bicicleta. Perfecto. Entonces voy a procurar no vender bicicletas por internet. Entonces. Probablemente para no ser objeto no transformarte en vendedor de bicicletas. Eso, exacto. Pero si es tu bicicleta no pasaría nada. Perfecto. Muy bien. Gracias, Roberto, por esa presentación. Ahora vamos con don Adolfo Canales, a quien con gusto le damos la bienvenida y le dejamos el micrófono abierto para que nos dé su presentación. Bueno, estimados colegas, muy buenas tardes, colegas de Chillán y Magallanes. Realmente un honor estar compartiendo un tema tributario con ustedes. Un orgullo haber escuchado recién a mi colega Roberto, ¿cierto? Dueño de casa, y viendo cómo expone su tema, que más rato le vamos a hacer varias preguntas en el conversatorio. Un tema muy atractivo y muy en boga. Y lo mío puede ser un poco más simple, pero que no deja de ser relevante en el sentido del tema de la importancia de los estados financieros, que tiene que ver con un régimen tributario que existe una ficción tributaria que le llama simplificado.
Entonces aquí viene una pugna entre lo que es lo financiero, lo tributario, una pugna entre lo que es qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que entregar a un cliente y qué es lo mejor para mi cliente, qué es lo que yo quiero compartir con ustedes. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos trabajar. El tema de esta pugna, ¿cierto? En cierta forma es porque nuestra misma ley, la ley de renta, habla de una contabilidad simplificada, ¿ya? Pero siempre dice en todas partes que es solamente para efectos financieros, en ninguna parte, o sea, para efectos tributarios, perdón, nunca en ninguna parte dice que es para efectos financieros. Y nosotros los contadores, por lógica, nosotros nos debemos a las finanzas. Para nosotros es al revés de lo que piensa el contribuyente. El contribuyente lleva contabilidad para pagar impuestos, pero el contador lleva contabilidad para entregar información financiera y económica de la empresa para demostrar cómo está funcionando. Y a veces nosotros vemos la importancia de esto cuando nuestro cliente va a pedir un préstamo FOGAPE, por ejemplo, y se le abre las puertas más fácilmente a la persona que tenía al contribuyente que solamente un flujo de caja y es que lo tenía. La creé de para tributarios. Ahora, primero, antes de trabajar en el tema, bien breve, la evolución que ha tenido esta ley. El 14 Ter no es reciente, lo que conocíamos hasta el año pasado como 14 Ter, sino que proviene del 2007. Y era solamente para pequeños contribuyentes que tenían ventas de 5.000 UTM. Después la ley 20.180, en concordancia con la 20.899, que nos hizo sufrir mucho con las más de 80 indicaciones y no sé cuántas circulares, la llevó para contribuyentes que ya vendían hasta 50.000 UTM. Y de aquí en adelante viene este concepto de modernización tributaria, que nace desde ahora del 2021 y que cambia el concepto de UTM a UF para que no llevarnos a ninguna contradicción, y habla de contribuyentes de 75.000 UF, que para mí en este momento se me vienen como contribuyentes que venden sobre 2.100 millones de pesos, que no es un monto menor, es un monto muy relevante. Ahora, traje este pequeño cuadrito que ahí se lo escamotía el profesor Víctor Pavés, que para algunos es cierto, en donde nos dijo, oye, los que sean 14 Ter, no se preocupen, de esta nueva ley pasan a ser ProPyme transparente por defecto automáticamente, pero siempre va a estar la opción de que un atribuido o semi-integrado pudiese hacerlo, pudiese llegar a este régimen. También sabemos, ¿cierto?, que este régimen tributa en base a la atribución, o sea, la utilidad que obtenga la empresa, que vamos a conversar cómo se determina la utilidad brevemente, porque ustedes lo saben tal cual como yo, ¿cierto?, tiene que ser atribuida inmediatamente a los dueños de la empresa, porque a la larga, en Chile, lo que nos castiga es este impuesto. Es el impuesto final que todos conocemos, que es el impuesto global complementario. En rigor, el impuesto a la renta pasa a ser como una transición extraña y que castiga financieramente a los pymes en el mes de abril para que después les devuelva su dinero en mayo, y esto pensando cuando estamos hablando de una EIRL, una limitada y una SPA. ¿Por qué? Porque en cierta forma la lógica de tributación de la empresa, si tú tienes una IRL que puede ser tu contribuyente, y acá presento una utilidad muy humilde, a todo eso, dicho sea de paso, estas presentaciones lo hago capacitaciones para emprendedores, podemos ver el ejemplo de que la utilidad de una empresa, una IRL, obliga a un contribuyente que en el mes de abril tenga que desembolsar por una utilidad bajísima de 7 millones de pesos, 1.750.000 pesos en el mes de abril. Independiente si está cubierto o no por PPM, ha habido un sacrificio de ese empresario, de ese emprendedor, de tener que pagar en abril 1.750.000 o haberlo ahorrado con antelación. Sí o sí es un sacrificio financiero. ¿Y para qué es tanto sacrificio si después como socio, de este único socio de esta IRL, me van a devolver 1.750.000? Entonces, aquí hay algo en la legislación chilena que hasta el momento todavía topa si realmente es necesaria la aplicación del impuesto de primera categoría, y creo que de a poco el Estado se está dando cuenta a los legisladores de que no es tan necesario, y por eso la figura del 14 Ter, letra A, que venció hasta el año pasado, a contar del primero del año 2017 dijo, chiquillos, no paguen impuestos de primera categoría, simplemente tributen con el global complementario la atribución que le corresponda según la participación. El único problema es que como estamos en Chile y las instrucciones que salen posteriores a veces dificultan más que la propia ley, si ustedes se acuerdan, cuando hicieron sus declaraciones juradas en el tormentoso año tributario 2018,
no sabíamos cómo decirle al Estado de que nos estábamos acogiendo a la IRL, cuando de repente vemos en la declaración jurada 1994 las letras chicas y decía, oye, si tú colocas los PPM a disposición de los socios, yo entiendo que está exento la IRL o la limitada de la primera categoría. Recién ahí encontramos que había una letra chica y como un pequeño resquicio legal para hacer uso de un beneficio que estaba por ley. Era una cosa de operatoria, que nosotros nos encontramos muy seguido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá ya estamos con una pyme que ya tiene una utilidad de 80 millones. Estamos obligando a sacrificar en el mes de abril o antes de llegar al mes de abril durante el año comercial, que sacrifique 20 millones de pesos de su financiamiento para poder pagar su impuesto a la renta como IRL en este ejemplo, como SPA o como limitada en abril, para que después el propietario le devuelva 5.886.000. O sea, siempre la carga tributaria de esta persona fue simplemente de 14 millones. Y en este caso anterior es más lapidario porque la carga tributaria de esta persona es cero. ¿Por qué le pides plata a fisco en abril si en realidad lo podrías dejar exento? Entonces, si vemos hasta ahí, colegas, no nos podemos negar a que tenemos que ocupar el 14D número 8, como se llama la ley actualmente ProPyme transparente, porque en realidad nuestro cliente tiene un beneficio y que se acentúa este beneficio cuando nuestro cliente es IRL, limitada y SPA. Y ahí viene el tema de la negación, porque uno dice, ¿por qué me niego? Me niego simplemente porque el Estado dice que para este régimen no hay que llevar contabilidad. Y ahí viene la pregunta que yo le hago a ustedes, colegas colegiados, y si tenemos por ahí algunos colegas no colegiados, ¿quién te prohíbe que tú lleves contabilidad? No te lo prohíbe nadie. De hecho, es el sello de tu oficina el hecho de que no sacas ningún documento sin balance. Si alguien no quiere llevar la contabilidad, que no busque contadores, porque nosotros los contadores estamos hechos para plantear este tema de estado financiero, que incluso estado financiero nosotros lo aprendemos en la universidad y en los institutos, que son balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo, más la nota del balance según las normas IFRS, que tienen igual de importancia que el balance en sí. Pero ¿por qué tengo que negarme yo como contador a hacer un balance si yo simplemente no le llevo contabilidad a la gente que no tiene contabilidad? Porque los contadores somos para llevar contabilidad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene este tema de que tenemos que ir conciliando y unificando un criterio de que todo lleva contabilidad. Pero no lo lleva contabilidad porque el contador quiera cobrar más, sino porque realmente la situación financiera de la empresa, la situación económica, queda absolutamente clara ante los ojos del banco, ante los ojos de impuesto interno. Entonces, por lo tanto, si cumplimos esos cánones y cumplimos con el principio antiguo del Boletín Técnico número 1 de equidad de la información, que todos tienen la misma información, entonces estamos bien. La papa es que hay que simplemente darle una estructura. Una estructura como cuando nosotros llevamos balances con IFRS y sacamos un balance sin depreciación, con provisiones, con estimaciones, sin corrección monetaria, o lo hacemos con depreciación, perdón, me equivoqué ahí, es la corrección monetaria, pero lo hacemos con depreciación financiera y no tributaria. ¿Y qué me obliga a hacer la IFRS en Chile? Me obliga a hacer una determinación de la renta líquida imponible, donde nuevamente tengo que trabajar con algunos programas o con un humilde pero eficiente Excel que te calcula la corrección monetaria sobre el activo fijo y la nueva depreciación tributaria. Y en esa determinación de la renta líquida imponible tú haces los ajustes correspondientes. Entonces, si lo hacemos con unas contabilidades tan complicadas como la que se llama por IFRS o las normas internacionales de contabilidad, ¿por qué no lo podemos hacer con nuestros estados financieros? ¿Por qué también esto, por qué apasiona tanto y me motiva? De partida porque a veces los clientes no son tan buenos para pagar los balances. Dime, a veces que son pequeños no te van a pagar tus 5 o 6 ingresos mensuales que tú le cobres o según la tarifa como tú la tengas tipificada. Entonces, simplemente démonos las empresas nosotros también. Está calculando tantas correcciones monetarias, de repente no tiene sentido si es que a nadie le interesa ni siquiera al fisco porque este régimen no lo pide. Lo otro porque también hay otro beneficio que esta vez se amplió y que la vez pasada no existía, que el artículo 33 bis de los créditos del activo fijo, con el 14T letra A, que llegó hasta su vida útil 2019, por decirlo de alguna manera, no me dejó ocupar este crédito, porque como me dejaba exento primera categoría, era o pago en abril una porrada de plata y aprovechaba este beneficio, o simplemente no lo tomaba porque no tenía cómo rebajarlo, y los contribuyentes tributaban con su lado complementario sin aprovechar el beneficio. Esta vez, la ley 21.210 vino con este parche, como dicen los programadores de computador, de software. Tenemos un parche en donde usted aquí puede recuperarlo como contribuyente. Y eso sí que es beneficio. Ya no vamos a perder la rebaja del crédito del activo fijo. Ahora sí la podemos tomar.
Y les recuerdo, colegas, este régimen está hecho para contribuyentes de hasta 2.100 millones de pesos en venta. Por lo tanto, no sería nada que de repente, si bien a usted no le gusta, de la noche a la mañana llegue un cliente con algún problema de otra oficina y usted va a ver que tiene venta de 1.500 millones y está en este régimen tributario, tenemos que lidiar con él. Bueno, la diapositiva en sí muestra los beneficios, etcétera, que tenemos. La importancia de llevar esto, la tasa, la liberación, que es un tema bien puntual, que hemos liberado el pago de impuestos a la renta, y que también es importante que nosotros tengamos claro para cuando analizamos los beneficios tributarios que nos están entregando actualmente a la PYME, que aquí no está el beneficio de la rebaja del impuesto renta 25 al 10%, porque en realidad el PYME transparente ya está sin impuestos, así que de cierta forma es un beneficio parcelado. Pero lo que más me interesa compartir con ustedes es simplemente un ejemplo humilde, por favor. Se encuentran algo extraño, por favor no critiquen a este obrero de cuello y corbata de la región de Magallanes, pero esto es un balance general de un contribuyente PYME, común y corriente, ¿cierto? Lo vemos, el balance de 8 columnas tiene su utilidad determinada, y él es 14 TER del año pasado, pero acá tiene determinado cuánto fue su inventario, aquí determinado cuánta gente le debe dinero, perdón, ahí marqué el inventario, ahí está el inventario, también a quién le debe. Porque claro, la norma tributaria te dice, no es obligatorio llevar inventario. Pero tú sabes que financieramente sí. Porque si yo no reflejara eso, y solamente reflejara ingresos y egresos, sean pagados o no, yo le estaría mostrando menos patrimonio al banco. Le estaría mostrando, por ejemplo, en este caso, 36 millones menos, casi 37, lo cual significa que en vez de mostrar una utilidad de 68 millones, le estaría mostrando una utilidad de 31 millones. O sea, con un 14 TER, lo que ahora es 14D8, ProPyme transparente, sin balance, el contribuyente se castiga solo, ya que cuando presenta su estado financiero, presenta la utilidad tributaria, que no es lo mismo que la utilidad financiera. Entonces, la importancia, ¿podemos seguir llevando esto? Claro que sí, lo podemos seguir llevando. Pero la pregunta es, ¿pero y cómo se lo explico al banquero que la renta dice otra cosa? Bueno, simplemente una planilla donde tú coloques acá tu estado de resultados. Lo hice en este orden, porque me fue más práctico de acuerdo a la forma de trabajo que tengo yo. Por favor, como les digo, no critiquen el trabajo de este obrero, porque en realidad ha sido como autodidacta, como todas las cosas en Chile, con las capacitaciones, pero uno se va armando. Y aquí, en este estado de resultados, yo llego a la misma utilidad que tiene mi balance. Por lo tanto, el ejecutivo de cuentas ya me lo va a entender, ya va a entender lo que estoy haciendo, porque dice, ya, Canales, este contador magallánico, colocó la utilidad. Pero aquí vamos haciendo los ajustes que me da la ley y lo hice en columnas aparte para no marear. Aquí rebajé los clientes, aumenté en los ingresos los clientes que me pagaron durante el año 2019, porque este es del balance 2019. Pero resté los clientes que no me han pagado el 2019, porque eso no tienen que tributar, porque la ley me dice de ingresos percibidos. Ahora, lo que es importante para mí es que mi cliente tenga bien guardadita todas sus facturas, donde él me informa que tiene 57 millones en valor total. Ojo, es el valor total y este es valor neto, porque seguramente el fisco me va a decir, oye, no te creo, ¿no? Porque de tu renta líquida rebajaste 48 millones de pesos que me dicen que no percibiste, entonces ahora muéstrame la lista de facturas y demuéstrame que te la pagaron en enero o febrero del 2020. Y ahí donde nace la esencia de la contabilidad, que aunque alguien esto se anime a llevarlo sin contador, siempre vamos a estar hablando de la incidencia de los inventarios al 31 de diciembre. Tenemos que llevar un control de inventario de los clientes, tenemos que llevar un control de inventario de la mercadería y de los proveedores. Y recordemos que inventario significa detalle, porque el fisco cuando lo pide ya lo vamos a tener ahí. Lo mismo al mismo tiempo acá va a redundancia con los proveedores. Yo aquí agrego a los costos el proveedor que pagué, que eran del 2018, pero lo pagué el 2019, pero también resto de mis costos, de mi beneficio, los proveedores que todavía no he pagado. Y ahí la importancia de que mi clienta, en este caso, tenga guardado las facturas, tenga el listado de facturas que efectivamente pagó el año siguiente. Y viene otro tema que es muy interesante trabajar, que va a ser cómo le enseño a mi cliente para que le dé transparencia a su flujo financiero. Pero eso, colegas, no es una debilidad de este régimen, es una debilidad en todos los regímenes tributarios, de que el contribuyente ya no debe trabajar improvisando, sino que su tema financiero
debe ser bien llevado acorde a la empresa. Entonces, con una planilla de determinación de renta líquida imponible, que quizás es un poco simple, sí, pero de cierta forma me sirve para llevar orden y entender de dónde salieron los datos, podemos seguir llevando la contabilidad porque nos corresponde, porque somos contadores, emitiendo un balance con la información financiera real y la utilidad financiera real de nuestro cliente, y al mismo tiempo podemos demostrarle al fisco que estamos haciendo las cosas bien. Y lo más importante, aprovechamos la franquicia tributaria, que no voy a obligar a mi clienta, en este caso con su EIRL, a tener que pagar en abril 17 millones de pesos. Ella simplemente va a tributar por el impuesto regular complementario que le corresponde, perdón, a una utilidad, no eran 17, eran 15, de 60 millones, y que ahí cambia el tramo considerablemente. Eso, colegas, era lo que yo quería compartir con ustedes. Es un poco, lo saqué este tema a la palestra porque me he dado cuenta también de que los relatores que tenemos nosotros, célebres relatores, durante toda su vida, estos últimos años, se han dedicado al FUT, se han dedicado al 14B, que era nuestro régimen pesadilla, y al 14A, que era, estoy hablando del 31 de diciembre de 2019, pero he encontrado igual algunas lagunas importantes en el manejo del 14T antiguo, ahora 14D número 8, que es importante como colega lo tomemos, y por un tema de prestigio y de imagen para cerrar. No es bueno que nosotros dejemos de hacer algo porque encontramos que no nos corresponde, que no es así, y venga otro contador y simplemente se acoja, lleve esa contabilidad, porque él sí va a aplicar la norma como tú debiste aplicarla desde un principio. Eso, colegas, eso, Oscar. No sé, alguna consulta, y ahí quedamos para el conversatorio, y ahí me preparo y me coloco mi chaleco antibalas magallánico con oveja. Dígame, ¿qué lo puedo qué le puedo comentar? Primero, felicitarte, Adolfo, muy buena exposición y sobre todo el cuadro final. En verdad, está simple, es fácil de entender, de comprender y logra la eficiencia que tú quisiste demostrar. Así que felicitaciones. El 14 de 8 a mí me tenía algunas incertezas que tú me aclaraste ahora respecto del 33 bis, que yo decía no va a haber base de primera categoría, por tanto no hay impuesto, por lo mismo, por consecuencia no aplicaba el beneficio. Pero quiero entender que dijiste que se determina, pero se rebaja a la base global o al impuesto global. No, se rebaja el impuesto del global. Y eso es lo bueno, esa es la innovación. Porque de cierta forma, ese artículo 33 bis siempre venía a rebajar un impuesto. Pero lo perdía el contribuyente, como dices tú, hasta el 14 TER. De hecho, varios relatores, uno lo deja, no, yo con esta pregunta, uno le dice, oye, pero entonces antiguamente no lo podía ocupar. Y ahí uno nota este vacío de temas, porque no hemos enfocado más en las contabilidades de otro régimen. Pero sí, se viene como una rebaja para el global complementario, lo cual es muy bueno para el contribuyente. Porque de cierta forma este régimen, cuando nació, siempre habló de incentivar la inversión y la liquidez. Ese era el concepto del 14. Si incluso es más, Roberto, importante profundizar que yo creo que nosotros tuvimos una amenaza muy grande con el 14 TER antiguo, porque ahí sí que no éramos necesarios los contadores, porque ahí era sumar, restar, pero todo devengado. Entonces era simplemente ahora tomar las bases de datos, y esperemos que esto no lo escuche impuesto interno, pero era mucho más sencillo para algún régimen. Y ahí sí que nosotros no teníamos nada que hacer porque la DJ salía lista. Y ahora, como existe el RCB, que en esos años no existía, ahora sí hay la sencillez en su punto. Pero eso es lo bueno, el 33 bis ya está al alcance, y ahí ya eso me quita un poco el freno con algunos clientes que no habían entrado a este tema. Así que eso quiero te comento. También y pienso que se pudiera prestar para algunas planificaciones que tal vez pudieran verse vistas como una ilusión en cuanto a que como este régimen, si el contribuyente determina no llevar contabilidad, porque así la ley tributaria lo permite, y no, por lo mismo, no tiene control sobre los retiros de los socios, se pudiera prestar para lo siguiente: un contribuyente que tenga una STUT proveniente del FUT antiguo acumulado pudiera irse a este régimen tributario y diferir en 10 años ese remanente de STUT o FUT, que pudieran ser, por ejemplo, 100 millones. En 10 años agregaría a su base un décimo, 10 millones, y pudiera quedar exento y diluir completamente esa obligación tributaria que tenía pendiente,
tal vez gratis, y hacer los retiros, como no tienen control, tampoco van al global complementario, porque el global complementario va la base del ejercicio solamente. Efectivamente, mira, acá hay dos cosas importantes que tú acabas de mencionar. La primera, que actualmente, acogiéndose ahora a este régimen, ese STUT se puede distribuir en 10 años. Y cuando cambiamos a 14 TER con la ley 20.780, a 14 TER letra A solamente nos dio 5. Incluso ahora esta ley viene con un saneamiento, te dice, oye, si tú no lo hiciste antes, hácelo ahora. Pero hácelo con 5 sí, porque esto hay que ver con lo que, por lo que no hiciste cuando te cambiaste a 14 TER. Así que igual hay un buen dicho de análisis ahí. Y lo otro, claro, hay una contradicción, Roberto, yo creo que vamos a coincidir en esto. ¿Te acuerdas tú que cuando salió el tema de que teníamos que tributar a todo evento, no existían, cuando dejaron de existir los retiros en exceso? Era porque el cliente, y estoy hablando de la época del food, sacaba un préstamo, generaba liquidez, y el préstamo se lo llevaba para la casa. Los intereses lo pagaba la empresa, ganaba por todos lados, y más encima ya con un retiro en exceso, tributando, rebotando eternamente. En cierta forma, el 14D número 8 mantiene todavía esa figura un poco perniciosa para el Estado. Porque con los préstamos pasa lo mismo. Yo saco un préstamo, pago la factura, y si me preguntan, pues las facturas están pagadas, tienen timbre de pago, tengo el flujo, la copia del cheque, todos los controles financieros que mencionaba el último que debemos llevar, pero permite sacar más plata de la que yo realmente puedo tributar. Así que ahí es una brecha también que está dejando este régimen. Quizás a futuro los legisladores lo quieran trabajar, no sabemos, cada vez vienen propuestas más avanzadas y más interesantes, pero este todavía deja esa brecha a reminiscencia de ese retiro en exceso que tenemos en el pasado, que ni siquiera queda reflejado como un retiro en exceso, simplemente lo dejamos de tributar. Así que ahí se abre una ventana, y esperemos que con las circulares que vienen no se cierre esa ventana, porque igual para el contribuyente es una buena opción de descargar. No es bonito, pero es una opción que va a estar ahí en el sistema. Y por último, de haberte escuchado, tú hablas bien de este régimen, y me parece y me interesa sobre todo el entregar confianza a nuestros colegas de que no sea visto como amenaza, si tiene bastante técnica que aplicar. Por lo tanto, es necesario que detrás de esta determinación y de esta declaración de renta haya un profesional contador y que esté preparado. Tu opinión personal, ¿hasta qué? Porque imagino que a tu cartera de clientes algunos estarán obligados al 14A, la mayoría va a estar en el 14D general y algunos en el 14D transparente, el 8. Entonces, me imagino que harás un análisis en conjunto con tus clientes hasta cierto nivel de base imponible, histórica, porque una base imponible muy alta, un solo socio unipersonal no es conveniente, porque el global complementario sin crédito, y si además tiene otras rentas, sueldo, honorario, acciones, dividendos, tal vez no sea conveniente. Por lo tanto, yo creo que sí hay que hacer un análisis y hasta cierto nivel optar por ese régimen. Efectivamente, mira, y lo voy a mencionar con el número antiguo, ahora se me escapó de los 14, que es la letra A, B, C, D, todas las letras que tenemos que analizar, pero nosotros los palpamos con un contribuyente que de la noche a la mañana creció. Los contratistas de horas menores son especiales en incrementar sus niveles de utilidad de un año a otro, cuando le pegan el palo al gato. Y resulta que era un 14 de TER feliz, y en última renta sufrimos un montón para que no tribute. O sea, rajuñamos buscando hasta los vales de colectivo, inventamos haciendo que no hay vales de colectivo. No, acá no se inventa nada, pero buscando todo lo que nosotros necesitábamos. Y ahí nos dimos cuenta que él era un contribuyente nato de 14, ahora para nuestro régimen actual, del 14 de 3. Porque se tiene que regular en base a los retiros. Lo mismo que dices tú. Lo bueno ahora sí, Roberto, que yo estoy muy contento en la época que estamos viviendo, porque hay acceso a capacitación y todo. Entonces, a veces lo que uno dice, mira, este IRL que te presenté, por ejemplo, vamos a tener que hacer una conversión, y se lo estoy ocupando mal el término, y convertirla en una SPA y después empezar a agregarle más socios, porque la familia efectivamente trabaja en la empresa, o sea, no estaremos inventando nada. Entonces ahí nace una planificación tributaria necesaria para esta persona que, de cierta forma, dicho sea de paso, se ha negado a hacerlo, pero hay muchas cosas que aplicar, que no es necesario tener un tremendo contribuyente para hacerlo, y lo podemos hacer en la medida que nosotros queramos, aprovechando herramientas como Tu Empresa en un Día, los resguardos correspondientes, pero como dices tú, me gusta eso, siempre con un criterio prudencial. Aquí yo vengo a presentar un régimen tributario, pero la tributaria nuestra en Chile es un traje a la medida, y el desastre tributario somos nosotros, ahí no entra impuesto interno.
Impuesto Interno se encarga de ver qué pasó después, si el traje te quedó la manga larga o corta, y ahí ellos van a ver si te lo cortan con tijera y te lo dejan todo hilachento. En el caso nuestro somos nosotros los sastres que le decimos al contribuyente, esto es lo que yo te aconsejo, por tal y tal motivo, y nacen las pequeñas planificaciones tributarias, que nos ya va quedando poco, Roberto, ya tenemos hasta el 30 de septiembre nomás, el día de mi cumpleaños, dicho sea de paso. Estaremos atentos. Permítanme interrumpirlos, queridos presidentes, porque ya estamos en el límite del tiempo, la verdad. Yo creo que podríamos dejar a Roberto haciendo más preguntas, porque entre ustedes que manejan mucho más al detalle las normas tributarias, la verdad es un gusto oírle. Así que vamos a dejar esta presentación hasta aquí. Agradecerles a ambos por habernos dado esta posibilidad de escucharles, y ya vamos a dejar ahora en adelante unos 15 minutos o 20 a lo máximo de preguntas para interactuar también con toda nuestra audiencia, con todos nuestros colegas que están junto a nosotros también en esta jornada. Así que dejamos este video hasta aquí y les deseo lo mejor. Un abrazo a ambos, porque estamos separados a raíz de la pandemia. Estamos en distintos lugares, pero conectados a través de esta plataforma. Así que los dejo para que emitan sus palabras de despedida. Roberto. Muchas gracias, Oscar, por la oportunidad. Adolfo, por aceptar la invitación. Ha sido un gran aporte para ambas regiones tu presentación y la conversación que podamos tener acá en conjunto con los contadores, colegas de Magallanes y de Chillán, y estaremos atentos si podemos ayudar a aclarar alguna duda y tener en claro, nosotros somos uno más de ustedes, y probablemente haya personas que tengan más dominio de lo que nosotros hemos voluntariosamente acá tratado. Gracias. Bueno, realmente, Roberto, agradecerte a ti la invitación, mi viejo, porque realmente unir a dos regiones, imagínate nosotros cuánta plata nos costaría llegar a donde están ustedes, una región bellísima que con estos mismos temas del colegio tuve la oportunidad de conocer. Se agradece la invitación, la oportunidad de compartir, de generar debate, como dices tú, porque acá no hay nada escrito. Yo pienso que esta es una de las profesiones que a veces nos sacudimos de repente porque nos faltó leer una circular, una resolución. Así que, pero estar compartiendo entre ambas regiones, Chillán y Magallanes, es un hecho histórico, creo que nunca se había hecho, así que yo espero que sea parte de una alianza, cosas que nosotros los vamos a invitar a ustedes, y yo quiero decirle a la gente de Chillán, ¿cierto?, que en realidad la invitación ni siquiera dudé en aceptarla viniendo de qué región venía, porque nuestro amigo Roberto, que es importante que lo sepan porque de adentro a veces se pierde un poco la visión, es un gran profesional, muy prestigioso, muy respetado, y un hombre muy académico, que es lo que se, y muy criterioso, el criterio prudencial que el contador nunca debe perder. Así que vaya también estas palabras para ti, mi amigo, porque en realidad es el momento indicado para hacerlo, para que Chillán, realmente yo lo encuentro que está muy bien representada con usted, mi hijo. Así que un gustazo compartir, y ahora seguimos conversando ahí con los demás colegas y colocándole más salero y más pimienta a estas cosas. ¿Ah? Muchas gracias. Muy bien, y a todos los que nos escuchan, no olviden que este video estará disponible a través de nuestro canal de YouTube del Colegio Contadores Chillán. Ubíquenos en YouTube, así de esa manera, y a través también de nuestras redes sociales, particularmente en Facebook. Continuamos entonces y nos vemos en unos segundos.